La Copa Oro se vive mucha presión porque evidentemente si no la ganas es un fracaso rotundo, más allá de las formas y Te lo que golpean sea. más, ¿no? Exacto. Tienes más que perder que ganar, esa es la realidad. Entonces, más que festejarlo como de decir, ya estamos para el Mundial, ya vamos al séptimo partido, es más que nada... Sexto, con el sexto tenemos. No, bueno, Ya. me refiero a... Espérate, me refiero a tranquilízate tú también, ¿no? me refiero a que por ganar esto, yo creo que la selección no cree que ya está para el Mundial. Eso es sino lo que hay más que bien, tener, los pies en la tierra. Exacto, sino más bien es una sensación de dejo ya la presión, me relajo y disfruto tantito de este esfuerzo que hice durante un mes y medio, los que estuvieron más tiempo concentrados, pero sí con los pies en la tierra también, pero hay que disfrutar. Bueno, voy a saludar también, que no sé cómo le fue en la carretera, porque se supone que hubo una manifestación en la carretera de México-Puebla. No sé si todavía sigue, infórmense primero si van a viajar. Beto García Aspe, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Te tocó la manifestación? No, tú te fuiste muy temprano, ¿no? Todavía era de noche, de seguro. No, me fue muy temprano, pero sí me tocó esta porquería y tuve que irse 3 horas para poder llegar acá. Increíble, pero bueno, sí nos tocó. Pero bueno, ya estamos acá y como decía, saludos ahí a Hernán, a Fernando y contento con el desempeño el día de ayer de la selección mexicana. Obviamente, y creo que como todos hay que tener mesura, pero también hay que darnos cuenta de que el equipo sí ha ido creciendo futbolísticamente. Ayer creo que fue su mejor partido y que va a tener muchas conclusiones el técnico nacional y ciertos jugadores que se ganaron, la verdad, ya estar en selección de aquí para adelante y hasta de titulares, ¿no? Y me gustaría nombrar a dos, que es Gilberto Mora y Marcel Ruiz, dos jugadores que se convirtieron de no, ni jugar ni ser convocados a ser titulares ya durante casi todo el torneo. Gilberto Mora en los últimos 3 partidos, entonces a mí me deja muy contento el ver esta mejora en la selección nacional, ya el ver un mucho mejor funcionamiento, el ver una alineación que se repitió ya 2-3 veces, que eso es la única manera que puede hacer que el equipo empiece a funcionar y que ya se empiecen a conocer los jugadores perfectamente. Obviamente el mes y medio que estaban comentando, eso fue vital cuando estás concentrado para trabajar, para estar juntos y para poder empezar a tener ese funcionamiento. Entonces, totalmente de acuerdo, con mesura. Siempre la Copa de Oro la tiene que ganar México, es una obligación. Hoy la vuelve a conseguir, somos bicampeones. Y muchos dirán, es que Estados Unidos le faltaron. A ver, Estados Unidos es su problema y con titulares y sin titulares ha sido un desastre desde que llegó Pochettino. Ha sido un desastre esta selección de Estados Unidos. Pero a nosotros nos interesa México y México creo que va poquito a poquito mejorando en el funcionamiento, que es lo más importante, y lo que más gusto me da es el que le puedan dar una alegría ahora sí que a los paisanos allá en Estados Unidos, con todo este momento complicado que se está viviendo allá, el que puedan salir felices de ver a su selección campeona del mundo y ganarle a Estados Unidos, eso me encanta. Bueno, y justamente hablando de que Beto dice que ha sido el mejor partido de la selección mexicana, quiero ver si Hernán y Fer están de acuerdo. Hablamos de que lo mejor que habíamos visto de la selección mexicana había sido contra Costa Rica, no ciertos minutos, no todo el partido. ¿Se te hace a ti, Hernán, que el día de ayer la selección mexicana mostró el mejor juego con Aguirre? Yo creo que mostró mejores cosas. Lo dice bien Beto. Hay algo que es importante y es mantener siempre no digo un 11 inicial, pero ajustar con 2 o 3 cambios, no más. Y eso le hizo bien a la selección. Y encontró el atrevimiento en Mora, el buen juego y buen pie parte de Marcel, mejor acompañamiento. Creo que sí, la selección tuvo su upgrade en materia futbolística a través de posicionar más jugadores como un criterio. Estos son los jugadores base, puede cambiar algo, pero son los jugadores base. Y después la picardía o el juego, el buen pie, que me parece que hacía falta. Habíamos encontrado en algunos partidos un juego directo, que había tenido buenos resultados, pero no un buen funcionamiento. Entonces, entre el ganar como sea y ganar teniendo un buen performance,
o acercarse a ganar teniendo una mejor performance. Es eso lo que se ha buscado, da la sensación, y es lo que se ha encontrado. Para mí sí fue un buen partido. ¿El mejor con Aguirre? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que contra Costa Rica llegó un pico muy alto en esos primeros 35 minutos, Sí. pero creo que hoy contra Estados Unidos fue más sostenido. Lo mantuvo. ¿no? O sea, contra Costa Rica fue un pico muy alto y después se vino abajo por Creo completo. que Costa Rica y exige hoy fue, más sí. en algunos aspectos a la selección en el partido. En los 90 minutos creo que Costa Rica exigió un poco más. Sí, yo creo que hoy fue más sostenido el buen sí. accionar. A lo mejor no se llegaron a picos muy altos ni tampoco muy bajos. Fue más regular Pero el más regular. funcionamiento, Fue más ¿no? regular y más constante. Eso es mejor también, Y ¿no? eso Claro, porque eso es vos vas mejor, teniendo más consistencia, entonces eso te da a vos la posibilidad de corregir, pero a menor escala, no cambiar 6 jugadores, 7 como lo venía haciendo en Y el lo que pasado. dijo Beto también fue muy importante, ¿no? Que Estados Unidos no también, a veces se demerita a la selección mexicana porque algunos dicen, es que le ganó a Estados Unidos BSA, no tenía Ese sus es problema futbolistas. de ellos. Bueno, pero Ese es ese problema no de es- Estados ese- Unidos ese no es un completamente, problema de ¿no? México, exacto. México le ganó a Estados Unidos, es bicampeón de la Copa Oro y justamente en cuanto a llamados de la selección, 14 de los futbolistas son bicampeones, o sea, del año pasado a este. Y se agregan estos 2 jugadores, ¿no? Que dice Beto que fue como el descubrimiento, ¿no? Sí, bueno, son jugadores que nosotros venimos siguiendo y que tienen buena posibilidad. Ahora, sí la parte asertiva del Vasco, de llamarlos, de verlos, de probarlos y de repetirlos, ¿no? Porque son jugadores que por ahí no estaban tanto en el radar en relación a que podían ser pieza fundamental en un once inicial de la selección. Y hoy sí. Y hoy sí se están tienen ganando una ese lugar, tendencia ¿eh? positiva. Y probarlos, alza, ¿no? y probarlos como los tienes que probar, no con 10 o 15 minutos en un partido que ya está terminado. Probarlos de inicio y la verdad es que le dio la confianza a ambos y ambos respondieron, me Miren, parece estamos- que superaron las expectativas de la mayoría. Estamos viendo el 11 inicial. Beto, te pregunto, ¿crees que este sea el 11 ya para el Mundial o crees que Aguirre todavía vaya a hacer algunos cambios? ¿No? Estamos viendo a Malagón, Gallardo, Vázquez, Montes, Jorge Sánchez, Gil Mora, Álvarez, Marcel Ruiz, Jiménez, Alvarado y Vega, ¿no? Estos 11. ¿Te gusta así tal cual, Beto, o tú harías todavía cambios o crees que Aguirre va a seguir haciendo cambios, va a seguir probando en los partidos amistosos que quedan para México? No. A ver, Virginia, lo que ya tiene Javier y ya desde hace rato es una columna vertebral que es importantísima en una selección, en cualquier equipo, ¿no? Y está clarísimo que es Malagón, Vázquez, Montes, Álvarez y Jiménez. Esa es tu columna vertebral. Estoy hablando del portero, los 2 centrales, el contención y el centro delantero, ¿no? Esos son inamovibles si están, Vázquez, si no están lesionados, si no tiene, eso ya la tiene perfectamente. Después los otros se van y se han ido ganando su puesto. A lo mejor te metería hasta Gallardo por el lado izquierdo, que para mí es el titular indiscutible también por esa banda izquierda. Lo de ayer que me encantó fue ver a Gallardo, a Ruiz y a Vega, que juegan juntos en Toluca y que fueron campeones del fútbol mexicano, que se entienden a la perfección y que fueron pues, trascendentales en este partido por esa banda izquierda. Entonces, eso me gustó y me gusta la alineación. Lo de Gil Mora, pues bueno, tendrá que irse consolidando en todo, pero habrá algunos movimientos. No sabes de aquí, todavía falta un año, pero para mí esta alineación ya fue muy importante y ya es una alineación que sabemos que se va a ir manteniendo. El mismo Jorge Sánchez el día de ayer dio un buen partido, o sea, se dedicó a marcar y nulificar al jugador creo que más peligroso Luna del equipo de Estados Unidos que había sido, y entonces no pasó nada con este jugador y lo hizo bastante bien. A lo mejor no fue mucho hacia el frente, pero la verdad que lo supo nulificar, lo supo apretar, no dejar que estuviera cómodo con la pelota y nunca pudo trascender con Estados Unidos. Entonces sí es una alineación que seguramente ya la vamos a ver más recurrente en los partidos, ¿no? Cuando pueda utilizar, y que es la única manera donde los jugadores empiezan a entender ya sin tener que verse, ¿no? O sea, esa es la idea, porque en selección no puedes entrenar mucho, o ahora tuvieron este mes y medio trabajando, a lo mejor previo al Mundial tendrán otro mes para poder trabajar, porque estábamos haciendo ayer cuentas y bueno, el 70% a lo mejor, si vemos esta alineación, el 70% de los jugadores juegan en México.
Entonces, nada más hay 4 jugadores que están jugando en Europa. Entonces, eso te da también tranquilidad para saber que previo al Mundial sí vas a tener a la mayoría para trabajar y poder llegar bien al Mundial, además de lo que se haga en los partidos amistosos. A mí me gusta la alineación, me gustó muchísimo estos 2 muchachos, Marcel Ruiz y Gilberto Mora. Entonces, ojalá se vayan consolidando, porque creo que ayer el mejor jugador de la selección fue Marcel Ruiz, porque hizo cosas, es un jugador que hace cosas diferentes, no te mete un servicio entre líneas, dispara gol, tiene profundo, o sea, con la pelota no pierde un balón, regularmente sus servicios son buenos, entonces. Pero no solo ayer, ¿no, Beto? Yo creo que me toda encantó la Copa manera Oro como fue el jugó mejor. Marcel Ruiz. Sí. Y bueno, ayer, digo, Marcel Ruiz porque ha sido el descubrimiento, pero no le quiten tampoco valor a Edson Álvarez, ¿no? Que también ayer jugó No, muy digo, bien. él No, lo que lo pasa es terminan que- premiando a él, pero Sí. para mí Marcel fue el que fue más constante y más diferencia hizo a favor en esta selección. Para Pero mí. tú qué dices de esta alineación, A ¿te mí, quedarías con esto? a ¿Harías ver, algún cambio? ¿Aguirre hará cambios? Siendo objetivos y estrictos y exigentes en el entendido de que es una selección nacional y que tienes que estar pues, al 100% o en tu mejor versión, para mí, sigue habiendo un pequeñísimo asterisco en la portería, porque creo que Malagón Justo sí te quería preguntar de tiene eso. situaciones en las que para mí me deja un poquito de dudas. Lo ha hecho muy bien, tampoco lo han exigido demasiado. Y el otro asterisco un poquitito más grande que ese es en la lateral derecha, que como bien dice Beto ayer, creo que Jorge lo hace muy bien, lo que tenía que hacer. Pero cuando toque atacar, cuando necesite el Piojo que alguien lo acompañe en fase ofensiva, por ahí está mi único asterisco nada más. Pero creo que el resto, los otros 9, me parece que sí deberían de estar llegando a la selección. Hernán. Más allá de Titulares. tu asterisco o Esos tus dos. asteriscos. ¿Por qué se ríe? Vos también lo estás. Pues es que asterisco suena raro, la Sí, verdad. pero O sea, ¿qué perdón, digo? pero no, un ¿cómo puntito, le- no es sé, que, asterisco pues, un suena puntito raro. es O sea, casi está lo bien mismo. dicho, a ver, Es que está ¿dónde- bien dicho, dónde- solo que suena raro. ¿Dónde lo está ves bien dudar dicho. a Malagón? En el Sí, juego. las dudas, Es sí, las En el dudas. juego aéreo, en Entonces, atajadores. cuando, No, bueno, cuando Malagón tiene que en todos jugar los es donde, partidos. donde deja a veces dudas, ¿no? Sí, en la manera de salir. Ayer hubo una pelota que sí, dicen que la atajó con la cabeza, le pegó en Exacto. la cabeza. Eso hace que tu línea defensiva se tire un poquito más atrás para dejar menos espacio y Condiciona. vos, claro, quedes condicionado a la hora de apretar alto y demás. Pero bueno, la lateral derecha, a mí me gusta Sánchez. Lo que pasa es que todavía no encuentra ese ritmo o ese entendimiento con Alvarado, con los volantes. Ayer tuvo un buen partido, tiene razón Beto, anuló al jugador más importante de ellos, pero también lo hizo retroceder. Porque si bien no tenía profundidad, él avanzaba y se iba hasta la mitad de cancha y obligaba a Luna a tener que irse con él. Sí trabajó bien, a mí me gusta. Pero hay algo que también es importante y entiendo lo que decís vos de esas dudas que te puede dejar. Afuera tenés jugadores de mucha calidad, de juego internacional, que han estado en otros mundiales o han vivido circunstancias especiales y son muchos. Vos tenés a un Pineda, bueno, no lo vas a tener hoy a Luis, lamentablemente que se lesionó, pero tenés a Quiñones, tenés al otro Jiménez, A Santi. tenés jugadores que están ahí listos. Exactamente, entonces vos tenés un buen nivel de recambios o un buen nivel de jugadores que puedan estar en un once inicial. Y coincido con Beto, esa línea o esa columna vertebral yo creo que ya está definida. Y el juego de Álvarez va hacia arriba porque ayer dio un muy buen partido con un tipo como Marcel Ruiz Claro, al lado. Le da mucho orden, le da criterio, le da ese apoyo, esa salida y me parece que se complementan Es que muy bien. Edson ahora muy con bien. Marcel ya puede hacer lo que Edson es su mejor virtud. Jugar que es de estar frente. bien parado, jugar de frente, jugar sencillo Es correcto. y la intensidad que tiene. Yo por eso empecé mi comentario diciendo, De tu hablando de asterisco. selección Ok. mexicana y que tienes que estar lo mejor posible o a tu 100%, pongo esos dos. A lo mejor en un Sí. equipo ves este funcionamiento y dices, ya está, no pasa nada. Pero estamos hablando de los mejores jugadores de un país. Por eso hay que volverse, creo yo,
sin ser injustos, Más sí exigentes. Está bien. Bueno, y ahora la pregunta también es porque Raúl Jiménez, que no hemos hablado mucho de él, pero se le reconoce y la verdad es que ha jugado muy, muy bien y sabemos que está en un muy buen nivel. Beto, para ti, Raúl Jiménez, ¿juega como equipo con la selección mexicana o podríamos decir que Raúl se echa el equipo al hombro para que jueguen mejor todos? No, a ver, Raúl se ha convertido en un jugador importantísimo. Para mí es el mejor de la selección. O sea, estoy hablando, si te vas a todo lo que es la Copa Oro o a todo lo que es, o sea, es un líder ya después de lo que pasó con esa lesión. Hoy lo estamos viendo en su mejor versión nuevamente y eso es espectacular, ¿no? El gol que hace entre el servicio de Marcelo y la definición, que a lo mejor, y ahí quiero preguntarle a Fernando, o sea, creo que el defensor de Estados Unidos pudo haber hecho mucho más, va muy tibio y permite que Raúl pueda darse la media vuelta y disparar a gol, ¿no? Y hace un golazo, pero yo creo que Raúl es hoy un jugador vital en selección nacional, inamovible. Ayer estábamos discutiendo con el pobre Toraño y que te decían, no, es que Santi le tienen que... No le vas a dar una oportunidad a ningún jugador cuando tienes a un jugador que pasa por ese nivel y que es titular indiscutible en selección. Si él está, va a estar jugando y no tienes por qué estarlo moviendo o dándole permiso a otro jugador que juegue. Si se lastima lo que quiera, está bien, pero si ya tomó la decisión Javier, y creo que todos lo hemos visto, es hoy día el mejor jugador de México, Raúl, por el momento que pasa. Entonces yo creo que además sabe jugar en conjunto, o sea, no es envidioso, sabe moverse allá arriba. De repente lo único el pero que le pondría es que de repente se desespera un poquito y baja demasiado, ¿no? Cuando estás jugando con un centro delantero, a lo mejor tienes que mantenerte más allá arriba para que no traigas a los defensores a tu cancha, ¿no? Entonces, pero para mí es un jugador, y algo que me gustaría resaltar del día de ayer también, es que Virginia empezamos perdiendo al minuto 3. Sí. Y muchas veces en México le cuesta mucho trabajo cuando empiezas perdiendo a abrir al contrario, el reaccionar, el darle la vuelta. Y México lo hizo, y lo hizo bastante bien, no se desesperó, empezó a tener la pelota, empezó a tener profundidad. Creo que le faltó más disparos al arco, que el único que se atrevió fue Gilberto Mora, que cada vez que podía le pegaba, pero por ejemplo el Piojo Alvarado tuvo que haber disparado mucho más al arco, porque le pega bien al balón y tuvo opciones para poderlo hacer, el mismo Alexis Vega, pero la verdad, te digo sinceramente, yo quedé muy ¿contento? Tranquilo después ¿Satisfecho? de ver ya el funcionamiento de esta selección, porque creo que pueden seguir trabajando y pueden llegar mucho mejor al Mundial. Ahora, Aguirre ayer en la conferencia que da me gustó que dijo, a ver, mejorar sí, el gol que hace Estados Unidos al minuto 3, 4, no lo podemos permitir, ¿no? Un gol que no debió de haberse dado de esa manera, pero también me gustó verlo con los pies bajo la tierra, ¿no? Si quieren, justamente vamos a escuchar a Javier Aguirre y regresamos para platicar de este tema. Sí, evidentemente tiene su importancia porque los últimos títulos o torneos, pero mejor dicho, que ha organizado con CONCACAF, hemos tenido la fortuna de ganarlos como los mexicanos, ¿no? Ganamos, ya repetimos Copa Oro, ganamos Nation League. Eso me llena de orgullo porque nos da confianza, nos da energía para el futuro, para lo que viene. Ya no hay partidos oficiales, ya son amistosos y hay que seguir buscando jugadores para el Mundial. El Mundial va a ser la prueba de fuego para muchos de nosotros y tenemos un año para prepararnos bien. Definitivamente, ¿viste la cara en el festejo de Edson? A eso me refiero. Edson, ves, hay un mexicano corriendo exultante con la comunión de la grada. A eso me refiero precisamente. Así somos los mexicanos. Es nuestro estilo. Luego los sistemas de juego pueden variar. Puedes jugar con un punta, con dos, con tres en medio, con cuatro. Yo qué sé. Pero el estilo, no somos alemanes, no somos japoneses, no somos argentinos, ni españoles, somos mexicanos. El querer está en la selección. Si me preguntas y te respondo eso claramente, antes me da la sensación de que venían un poquito forzados o cansados o no querían venir. Y yo creo que hoy quieren venir. Y eso no es legado, sino es lo digo orgullosamente, es algo que me propuse y creo que la gente que está afuera, que hoy quería estar aquí y tienen ganas de volver. Oigan, y bueno, pues aquí Javier Aguirre rompió la racha de 7 juegos sin victoria ante Estados Unidos y 3 duelos sin ganar contra Canadá.
se coronó campeón de la CONCACAF Nations League y logró el bicampeonato de Copa Oro. Estos datos son también en tema de partidos oficiales, porque sí sé que me van a decir que la selección mexicana le ganó a Estados Unidos en Guadalajara en un partido amistoso. Entonces, en temas ya importantes y en Estados Unidos, estos son los datos. Ahora, Beto, yo te pregunto, ¿tú crees que Javier Aguirre ha callado bocas al ganar, pues, las dos competencias importantes que ha tenido la selección mexicana con él? Pues mira, no sé si ha callado bocas, no sé, a ver, había ciertos y principalmente periodistas que le pegaban con todo y que decían que era un equipo muy defensivo y que no jugaba nada. Yo creo que, y lo sabíamos perfectamente, conforme tuviera tiempo de trabajar con un plantel que ya pudiera tener una alineación como ya la está teniendo, que la pueda repetir, iba a mejorar. Pero la realidad es que lo que se le ha pedido a Javier pues, lo ha conseguido y que son los títulos que se le ganó. Yo también estaba ahí discutiendo el día de ayer. A ver, en las finales que han jugado México y Estados Unidos en Copa de Oro, creo que se han jugado 8 finales y de esas 8 finales 6 ha ganado México. O sea, si nos vamos a la historia desde 1993, que se le goleó en el Estadio Azteca, hasta esta última Copa de Oro, México ha ganado 6 cuando han llegado México y Estados Unidos a la final. Entonces, hoy, la verdad, creo que Javier ha cumplido, porque sí se venía desde 2019 padeciendo con Estados Unidos, que no se le podía ganar, que siempre era el coco, y hoy se le vence, creo que bien al equipo de Estados Unidos. Y mucha gente, de todas maneras, Virginia, va a empezar a decir que a Estados Unidos le faltaban 9 jugadores y lo que tú quieras. O sea, eso X. Pero yo sí creo que Javier, con lo que se comprometió, ha ido cumpliendo, ¿no? Ha ido consiguiendo resultados. Es el último torneo previo al Mundial que va a tener México, porque después van a ser puros partidos amistosos o lo que tú quieras. Entonces, que era muy importante que México ganara, que fuera convincente. Y que dejara tranquilo a todo el mundo, porque esto le va a permitir trabajar de aquí al Mundial mucho más tranquilo, y eso a mí me viene, creo que de maravilla, porque creo que vas a permitir que trabaje como él quiera, que le permitan ciertas cosas que pueda pedir, como siempre lo ha hecho Javier, ¿no? Oye, Hernán, para ti, por ejemplo... Me pidieron que retuitee. Para ti, Hernán, no, hagamos de cuenta que no vi eso, pero bueno. ¿Para ti, Aguirre ha callado las críticas, ha pagado esas críticas, o todavía falta hacer algo más para que lo dejen de estar criticando? Yo digo que falta, pero el camino es el correcto. Todo el mundo pide ganar, ¿no? Y cuando se gana, se tapan muchas cosas. Creo que eso Javier lo sabe, lo entiende, y a mí lo que me ha gustado es que ha ido pasando etapas complicadas, ha ido mejorando, ha ido encontrando algo que se había perdido, y él lo habla, dice, de la identidad, de ese orgullo de pertenecer ese discurso a la... que me tiene. No, pero no es moda. Discurso, es real. Es que en todas las conferencias lo pone. Sí, pero es real porque Para mí sí es se había real. perdido. Para mí es real. Para mí es real. Hoy los ves a los chicos de otra manera. Entonces, no sé hasta dónde alcance. Y ayer lo vuelve a decir, pero sí la ves la selección empatizando con la gente, ya es hasta parte con la prensa. Sí. Que también se había roto esa parte. Y eso es trabajo de también Javier. la parte futbolística. Lo otro de la camiseta es culpa de los jugadores, ¿no? O sea, si a ti te invitan a la selección mexicana y tienes dudas, no sabes si ir, te da flojera o estás así, esa es tu culpa, no mereces estar en la selección mexicana. Pero ahora están viendo muchos que, como bien dijimos hace rato, tú dijiste, ¿no? Repitieron 14 bicampeones. Y muchos, a lo mejor, esa época sí se le veía a la selección, no sé si yendo por obligación o por compromiso, y hoy se les ve yendo por obligación, por compromiso, y además lo están disfrutando, y eso para un equipo, para una selección, es espectacular. Sí. Y a ver, las críticas para Javier Aguirre también, se disfruta cuando se gana. Sí, también. ¿No? Pero tiene que ver con, me parece a mí, con el entrenador, las formas, el que se les acerca. Incluso Santi en alguna entrevista dice que es como su abuelito, porque... Sí. Y esa familia que se forma en la selección, pues te da para conseguir este tipo de resultados también. Y lo otro que iba a decir es que, a ver, yo creo que Javier sabe perfectamente y por toda su experiencia, yo creo que incluso ya hasta le vale
es que siempre va a ser criticado porque es un tipo que su juego es práctico, no es espectacular, difícilmente te va a ganar un partido por muchos goles, pero está siendo efectivo y eso es lo que él necesita, resultados, ser efectivo y ganar títulos, lo está consiguiendo, las formas han ido mejorando, ¿no? Poco a poco, pero no, él entiende que va a ser criticado porque no es un técnico que tenga equipos muy vistosos, muy espectaculares y que goleen, es el estilo del Vasco. Bueno, al menos se ve un muy buen ambiente dentro del vestidor, ¿no? Con la selección mexicana bailando el payaso del rodeo que... Caballo. El caballo, bueno, es que yo le digo el payaso del rodeo. Está bien. Según yo es el payaso del rodeo. ¿Sí? A ver, ustedes escriban a través de Instagram. Es el que la canta Caballo dorado. Caballo dorado. Ajá. Y él tiene... Pero yo me acabo de dar cuenta que es algo muy mexicano este baile y que fuera de México nadie lo conoce. ¿Tú lo conocías en Argentina? Sí, claro. No, es porque ha ido a bodas, seguramente mexicanas. Beto, ¿tú nunca bailaste así cuando ganaste algo con la selección mexicana? ¿Me puedes mostrar cómo bailabas? No, para nada. Yo no, si ni en mi boda bailé, imagínate si voy a bailar para festejar eso. Pero si estuvieras en ese vestidor hubieras bailado, ¿no? El día de ayer. No, pero sí se ve un gran ambiente. Eso es bien importante, Virginia. El ambiente que uno nota, porque lo notas luego ya que existe hoy en selección nacional, eso te permite trabajar mucho mejor, estar en armonía y que el funcionamiento empiece a mejorar. O sea, y también hay que decirlo, no hay que, ya como decíamos, ya se consiguió. Bueno, comparto lo que dijo Hernán, que hay que ir poco a poco y que siempre va a haber cosas por mejorar. Entonces... habrá que mejorar. Yo también, lo que decía Fernando, y lo quiero resaltar también, mi única duda es de repente lo de Malagón, ¿no? Se me hace un buen arquero, pero de la manera que se equivoca ayer nuevamente, que tuvo mucha suerte porque el cabezazo del jugador norteamericano se equivoca y le pega en la cara, pero si te hacen el gol ahí se hubiera puesto Estados Unidos 2-1 y te complica todo. Y en un mundial te equivocas de esa manera en una salida y se acabó todo. Entonces sí creo que en ese aspecto el arquero tiene que mejorar en sus salidas principalmente. Ahí nos los puede explicar mucho mejor Hernán, pero sí yo en ese aspecto es la única duda que tengo. ¿Ustedes alguna duda? No, es porque cierto. Porque hubo polémica también, ¿eh? Es Parece que se les está olvidando que también hubo jugadas polémicas el día de ayer. Pero en todos los partidos hay jugadas polémicas. Pues no, también es que, miren, chequen, vamos a ver esta jugada polémica porque creo que todo, y tenemos que hablar también de esto para ver si ustedes creen que el arbitraje fue correcto el día de ayer. ¿Es penal o no? Porque la verdad es que pone la mano encima del balón y está dentro del área. Antes, a lo mejor hace 10 años, esto sí hubiera sido penal sí o sí. Hoy en día que las reglas cambiaron y que la percepción y que el árbitro decide y todo, pues no sabemos. Pero para ustedes, ¿era penal o no? No, él cae sobre la pelota, entonces. Ahí así cae, es natural, ¿no? Natural. Si dejas así Si la vos ves imagen, dices así. es penal clarísimo. Pero, Sí, pero hay que ver la jugada en video, Claro. no nada más en la foto. Es como la roja que te la paran justo cuando le está pegando en el tobillo y dices, esto es roja. Y después ves que fue casi sin fuerza y apenas le talló. O sea, Te la debo, hay que verla. te la debo que fue por sin los querer. derechos, ¿no? Pero se supone que ya vimos el partido ayer, por eso les pregunto para ti, Beto, ¿penal o no? Porque está dentro del área y toca el balón No, con para toda mí no es la penal, mano. es lo más mínimo. ¿No? No, sí le alcanza, pero es porque se va cayendo y porque aparte es el contacto que le da el jugador de Estados Unidos, ¿no? Y él cae y sin querer ahí llega con el balón, pero si ves el contexto de la jugada, todo, Sí, no. de repente aquí se nota clarísimo, pero en la jugada a veces ni se notó, o sea, porque aparte se levanta muy rápido el defensor mexicano, entonces... No, para mí no es penal, en lo más mínimo. Porque- Y no sé quién metió esta jugada polémica. Debe haber sido el Chivita o quién para hacer polémica. El Chivita, bueno, pero es que Pochettino sí se queja. Ayer dice, no voy a llorar y en la declaración lloró, ¿no? Porque pues para él A ver, sí el arbitraje fue un tema que le afectó. En la jugada, Jorge Sánchez ya había quitado el balón. Sí. O sea, la pelota ya va hacia afuera y no hay Ajá. nadie cerca de Estados Unidos. O sea, la mano es intrascendente. Si no lo hubiera tocado o si sí,
La pelota se hubiera quedado de todos modos ahí o medio metro Bueno, a un pero lado, ¿estás de acuerdo que y hace- No, pero hace va algunos más allá de años la es- trascendencia, Sánchez no quiere tocar la No, pelota, sí, él va aparte cayendo. de... A ver, me pero hace refiero, algunos no- años esto hubiera sido mano sí o sí, Sí, pero las reglas cambian cada no es que, se les no antoja. es que pues, evita también una está cañón. jugada de peligro de alguien porque venía ahí alguien de Estados Unidos. La realidad es que está completamente solo, ya había quitado el balón y no, si la toca o no, la pelota hubiera quedado ahí al lado y no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, marcar esa mano hubiera sido en una final. Que también la hubieran podido un marcar, error. ¿no? Esa Pero interpretación, ¿no? ¿qué evita Jorge Sánchez con esa mano? No es que evite, es que Es tocó un con la accidente. mano el balón y la regla del fútbol de toda la vida es que lo único que puede tocar el balón con la mano es el portero, ¿no? A ver, si Bueno, hubiera el de sido de tu jugador, a equipo. menos que va a sacar de banda. Bueno, ese ya también, Bueno, ¿no? es que estás muy si hubiera con las sido tu reglas. equipo, ¿no hubieras pedido que marcaran penal? A O sea, ver, seamos, en ese momento sí, porque pides todo, pides hasta lo que no existe. Sí, pero la realidad Ay, no, es- lo bueno, que tenés tú. que ver es la Absurdo. intencionalidad y en ningún momento Exacto, no hay intención ni de tocarla. tiene intención de tocar el balón con la mano. A ver, Beto, si hubiera sido tu equipo, ¿no hubieras pedido penal? No. Porque no fue penal. Ay, no, qué bárbaros son todos No tengo ustedes, por qué ¿eh? pedirlo. O sea, porque En la cancha hubiera dicho, Ay, es real, está apoyado, o sea, está haciendo esto así la manota, pero bueno, a ver, quinta derrota para Pochettino en 7 finales disputadas como entrenador. O sea, como entrenador no quiere decir que con Estados Unidos. El argentino sufre al buscar títulos y es la tercera caída al hilo del estratega. Y Pochettino, pues ayer sí estaba muy molesto, ¿no? Por el arbitraje, por la mano, por lo que no marcó o dejó de marcar. Y sí, me gustó que se le quedó el cielito lindo, ¿no? Porque sí utilizó un poquito el cielito lindo de no voy a llorar, llorar y llorar. Y luego lo dijo en inglés, Cuánta ¿no? maldad, Cry. no. No, él lo dijo. No, ya sé. Él lo dijo. Y hasta con el tonito. Y luego dice en inglés, cry, cry, cry. Pues ya como que para los que no me entiendan, ¿no? A mí me sorprendió desde un inicio que Pochettino llegara a Estados Unidos, no por Pochettino, sino por lo que es Estados Unidos. Creo que lo había venido haciendo muy bien con un cierto perfil de entrenadores y hacen el cambio y se ve que la está sufriendo para adaptarse. Yo creo que tanto los jugadores a él como él, a cómo maneja Estados Unidos su selección. Y creo que es lo mismo que había pasado con México en algunos procesos anteriores. Entrenadores que no Que los tenían, futbolistas no querían se ir. acercaban mucho a lo que es el fútbol mexicano como tal, que no lo conocían realmente y les costó trabajo y pues al final no lograron absolutamente nada. Incluso la selección se estancó muchísimo y creo que hoy pues pasa exactamente lo mismo en Estados Unidos.